Vamos a hablar casualmente con la persona que tenemos en línea. Estamos hablando, ya lo tenemos en línea, al filósofo Ricardo Foster, a quien lo saludamos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Bien, buen día. ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Un gusto. Bueno, a ver, ¿qué análisis haces de este primer año, un poquito más, de Milei como presidente? ¿Qué perlitas nos podés dejar de lo que ya vimos que pasó? A ver, estamos un poco ya saturados, ¿no?, de diagnósticos, sí, obvio, un año espantoso, un año que en realidad nos motiva a tener que replantearnos una cantidad grande de cosas y mirar retrospectivamente nuestra propia historia contemporánea para tratar de descifrar si la llegada de Milei es simplemente el producto de la alta inflación y del fracaso de un gobierno, o si efectivamente, que es lo que yo pienso, pone en evidencia núcleos oscuros que estaban allí en el interior de nuestra sociedad y que encontraron las circunstancias para poder salir a la luz pública y llevar adelante probablemente el gobierno más reaccionario y corrosivo después de la dictadura militar. Es decir, lo que está haciendo Milei en este año, a Menem le llevó casi 4 años. Es verdad. El salario, de la jubilación. Si bien, ojo, que el menemismo en los 90 transformó y desguazó al Estado de una manera hasta ahora más radical que la que viene haciendo Milei. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Que ya en los 90, en un contexto de dominio hegemónico del neoliberalismo, con Reagan y Thatcher como los grandes propulsores, el menemismo capturó al propio peronismo y lo transformó en el brazo ejecutor del base del Estado y de la destrucción de gran parte de lo que era hasta ese momento el núcleo industrial argentino. Digo, para no perder de vista que ya hemos atravesado experiencias que, si bien son diferentes en muchos aspectos, tienen coincidencias, de la misma manera que ya muchos han dicho que el plan Martínez de Oz, la famosa plata dulce, la tablita, está en la base del dispositivo Milei Caputo, que lleva al industricidio, que lleva inexorablemente a un colapso de la vida productiva de la Argentina, bajo la forma ficcional de un dólar súper barato, que termina haciendo Argentina uno de los países más caros en dólares del mundo, que, como todos también sabemos, tiene como consecuencia la destrucción no solo de la industria local, sino de miles y miles y miles de puestos de trabajo, y finalmente, una vez que se rompe ya el negocio financiero, el desmadre de la economía. Pero más allá de eso, que sería simplemente la línea economicista del análisis, hay otros aspectos que son fundamentales, que son del orden de lo subjetivo, del sentido común, de lo simbólico, de lo cultural. ¿Qué tipo de sociedad está generando el mileísmo? De la misma manera que el menemismo también modificó estructuras muy profundas de la sociedad argentina, no solo en el sentido económico, sino también en el sentido cultural, político, en la lógica de lo que llamamos el sentido común y del lenguaje. Esto es lo que más nos debe preocupar, porque las economías van y vienen del mismo modo. La Argentina ha tenido ciclos, idas y vueltas, plata dulce, tablita, el 1 a 1, la convertibilidad, el macrismo tratando de volver a reconstruir esa historia y esa genealogía, y ahora el mileísmo con sus idas y vueltas. Hay algo más preocupante, me parece a mí, que es la construcción de una ideología, la construcción de una subjetividad que el mileísmo parece haber encontrado las formas de interpelar a una parte no menor de esta sociedad y ponerse un poco del lado de lo que es la expansión en este momento de la historia contemporánea de las extremas derechas, las nuevas formas de fascismo de época, ¿no? Retomando lo que venís diciendo, vos fíjate cómo el tipo instaló la idea de que el Estado no sirve para nada, e incluso la propia democracia, y ni hablar la Constitución, que no la respeta para nada tampoco. Y mucha gente lo apoyó, pese a que esto lo había advertido en la propia campaña electoral. Y hoy, a pesar de que está padeciendo una situación calamitosa, mucha gente todavía le cuesta darse cuenta o asumir que se equivocó. Al contrario, lo sigue apoyando. Yo creo que por varios motivos, nada es unicausal, digamos, solamente para las mentes estrechas
la sociedad contemporánea es unilineal, va en una sola dirección. La verdad que hay muchos elementos que se corresponden, que se cruzan, que a veces entran en contradicción, pero que nos tienen que obligar a nosotros a hacer un análisis un poco más fino. El mileísmo es el producto de muchas cosas, sí, claro. Y la pregunta tuya, ¿cómo es posible que una cantidad de personas que lo votaron, hagamos de cuenta que creyeron en el fin de la casta, bla, bla, bla. Los salarios a convertir en salarios en dólares, pero esos salarios en dólares iban a ser de miles de dólares y no de centavos de dólar, como es lo que está sucediendo? Convengamos que una parte de la sociedad es crédula, es inocente, otra vez la engañan, ¿no? Yo la verdad que soy de los que piensan que hay que dejar de subestimar la inteligencia del hombre común y corriente, porque si no pareciera ser que siempre se es culpable a partir de su inocencia, de su ignorancia, de su credulidad. Y en muchos casos se trata de opciones que por supuesto están alimentadas por las redes sociales, por los grandes medios de comunicación, pero también por una crisis muy profunda de los valores democráticos y de las formas de representación política de la democracia. No es que el peronismo o las izquierdas o el progresismo o todas las fuerzas políticas que no entrarían dentro de estas lógicas de extremas derechas o liberalismo radicalizado no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. También lo que está sucediendo expresa en parte una crisis del lenguaje, una crisis de la interpelación, una crisis de los proyectos nacional populares a la hora de sostenerse en el tiempo y de responder a las propias demandas que los llevaron en su momento al gobierno. Entonces eso hace y nos obliga a que tengamos que replantear una cantidad de cosas. ¿Alcanza solamente con reactivar el mercado interno y el consumo? ¿Alcanza solamente con plantear una y otra vez que la movilidad social ascendente de por sí ya garantiza un cambio profundo y democrático en la sociedad? ¿O hay algo que en la propia movilidad social ascendente o la creación de nuevas clases medias puede convertirse en algún momento en una trampa, porque esas nuevas clases medias ya no piensan el mundo desde el lugar del que partían antes de ser nuevas clases medias, sino que ahora miran el mundo desde un lugar que ellas viven como privilegiado, como diferenciado, y lanzan todo su resentimiento hacia los que quedaron detrás en la carrera hacia adelante. Entonces, todo eso me parece que también hay que pensarlo en términos de qué sociedad queremos proyectar, qué democracia, porque lo que está discutiéndose, me parece, también es el estatuto de la democracia. Si un personaje como Milei puede, en prácticamente un poco más que 12 meses de gobierno, desarticular núcleos poderosísimos de la conciencia pública argentina, prácticamente eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos, abolición de leyes que venían a ampliar derechos y que se vinculaban con las diversidades, generación persistente de un discurso con un nivel de violencia tan grande que por suerte el sábado pasado claro, colectivo de la sociedad argentina fue capaz de convocar a otros sectores de la sociedad para construir una marcha contra el fascismo y contra el racismo. Es decir, un gobierno que está construyendo nuevas formas de fascismo, porque utilizar esta palabra me parece que es importante sin caer en palabras vaciadas de sentido, porque el fascismo hoy hay que condensarlo en relación a lo que estamos viviendo y no solamente como una figura retórica del pasado lejano. Efectivamente, el gobierno de Milei es un gobierno que va corriendo los límites, que va destruyendo las formas de la institucionalidad, que va destruyendo derechos, que va utilizando un discurso que va acrecentando cada vez más la violencia. Ricardo, ¿sabés qué es lo que más me preocupa de todo esto? Porque es verdad lo que decís, lo que está generando Milei, pero esto que está generando Milei también tuvo el aval de la clase política en el Congreso, incluso de muchos peronistas que le votaron las leyes. Pero fíjate, en un sistema democrático, cuando funcionaba más o menos el sistema democrático, había algo así como la capacidad de contención de estos discursos antidemocráticos. El ejemplo sería, para salir de la Argentina, el ejemplo europeo. Europa había construido, después de la segunda posguerra y después de las experiencias terribles de los fascismos, del nazismo, etcétera, etcétera, había construido
todo un dispositivo generado en el interior de las nuevas democracias que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que era precisamente el impedir que un movimiento con pasado fascista o nazi pudiera alcanzar formas de representación parlamentaria y mucho menos alcanzar a hacer gobierno. Eso se terminó. Sí. Hoy tenemos un gobierno cuya raíz histórica proviene del fascismo en Italia, tenemos una representación parlamentaria de los neonazis en Alemania muy importante y que en las próximas elecciones amenaza con ser más importante e incluso quizás con hacer acuerdos de formación de gobierno. Tenemos también la emergencia y el crecimiento en su momento de Vox en España, y así podríamos seguir. Sí. Es decir, se han roto las vallas de protección que tenía la democracia. Y en el caso argentino, partidos que históricamente estuvieron vinculados a lo democrático, por ejemplo el radicalismo, hoy son furgón de cola de un movimiento autoritario y lo sostienen en el Parlamento y se diluye cualquier historia de un movimiento que podía ser antagónico en parte o no al peronismo, pero que se mantenía dentro de un espíritu democrático y de la controversia democrática. Y hoy está, ya hace tiempo, digamos, ha sido absorbido primero por el macrismo y ahora probablemente por el mileísmo. El propio macrismo o el PRO, que es un partido liberal de derecha dentro de un sistema político, sí, claro, hoy es prácticamente un movimiento que va hacia su defunción y que está siendo absorbido por un movimiento reaccionario, autoritario y fascistoide como es La Libertad Avanza. Entonces estamos frente a un problema, porque las formas tradicionales de representación política o han sido absorbidas por las derechas radicalizadas o se han desdibujado y han prácticamente desaparecido del mapa electoral. Y después tenemos al peronismo, que está atravesando una fuerte crisis de legitimidad hacia adentro y hacia afuera. Es claro para todos que el concepto de liderazgo, que era un concepto históricamente decisivo en la tradición del peronismo, hoy está planteando serios problemas, básicamente a partir de lo que es las diferencias o incluso el enfrentamiento político de quienes hoy serían los dos exponentes más fuertes del peronismo. Uno porque es el gobernador de la principal provincia de la Argentina y el principal territorio del peronismo, como es Axel Kicillof, y la otra es obviamente Cristina Fernández de Kirchner, que es históricamente la que representa fuertemente el liderazgo del peronismo en su mejor momento de los últimos 50 años, que fue la experiencia de los 15 años, de los 12 años de gobierno kirchnerista. Y sin embargo, hoy vemos que una fuerza como el peronismo, que podría tener una coincidencia, porque no nos olvidemos que hubo una relación estrechísima entre Axel y Cristina. De alguna manera, Axel es el producto de lo mejor que generó el kirchnerismo y ha demostrado, tanto en su primer gobernación como en esta reelección, que ha sido para todos nosotros un baluarte en la medida que logró resistir la oleada que venía del lado de la reacción mileísta. Sin embargo, pareciera ser que volvemos a la lógica de el fuego amigo, de la ruptura interna, de la disputa por los cargos, cuando lo que está en juego es el país, es el futuro inmediato, es la vida de todos, yo diría de las grandes mayorías de los argentinos y argentinas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esté sucediendo lo que está sucediendo hacia el interior de la fuerza popular, que todavía sigue teniendo chances de constituirse en la gran adversaria de las derechas argentinas? Bueno, ahí hay que resolver urgentemente ese conflicto. ¿Tenés una opinión acerca de por qué no se pueden poner de acuerdo Máximo, Cristina con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que se está disputando ahí? Creo que hay ciertos momentos en los que el poder político se vuelve demasiado autorreferencial y se cree el centro de toda decisión posible. Y que los demás tienen que aceptar que sigue siendo el centro de toda decisión posible. Y yo creo que estamos en un momento de la vida política argentina, de la crisis de la democracia argentina y de la crisis del peronismo, donde la emergencia de actores que puedan
la palabra renovar a mí no me gusta, revitalizar, sí, claro, potenciar a un movimiento popular como el peronismo que está en una encerrona, pone en cuestión también esos liderazgos absolutos. Yo creo que Axel tomó una decisión que yo creo que es correcta, entendiendo que hasta ahora Cristina había tomado la decisión de correrse del espectro electoral en el sentido de no ser ella candidata a la presidencia de la Nación en el 2023, en el 2019 y de cara al futuro, con lo que obviamente había que generar las condiciones de la emergencia de alguien que pudiera expresar a una corriente popular y democrática contra las fuerzas de la derecha en la Argentina, y quien mejor lo podía expresar, porque insisto, porque salió muy bien parado de una especie de huracán electoral y de gran derrota electoral como fue la del 2023, es Axel Kicillof, que a su vez forjó su carrera política en los momentos más intensos de los gobiernos kirchneristas. Entonces, lo que hay ahí me parece es una disputa de poder que en este contexto debería rápidamente ir hacia un lugar diferente. No sé si van a ponerse de acuerdo, la verdad que no lo sé, pero es una desgracia eso. A vos te debe pasar también, con cualquiera que hables, con cualquiera que más o menos tenga una cierta orientación o inclinación a lo que son los espacios nacionales y populares y democráticos, piensan lo mismo. O sea, ¿qué pasa con Cristina? O sea, ¿por qué no lo deja crecer a Axel? Todo el mundo está discutiendo eso. O sea, ¿qué está pasando ahí? Y la verdad es una pena porque está... Uno caer en psicologismos, claro, en cuestiones edípicas, en qué sé yo, en celosías, porque la verdad... sí, se dice todas esas cosas en otros términos, pero se dicen, claro. Tiene otro transcurrir. Lo cierto es que, esto es mi opinión, corre por mi lado. Obvio. Yo creo que hoy, en el contexto en el que estamos, Axel es una figura decisiva por múltiples motivos. Primero porque el fracaso de Axel en la provincia de Buenos Aires vuelve casi inviable la posibilidad de un triunfo electoral en el 2027. Claro, eso es clave, Para que digo, esto es el título a la chica que me hace... pero es así, pero ¿cómo imaginar que un fracaso en la provincia, producido no solamente por las políticas criminales del gobierno de Milei contra la provincia de Buenos Aires, que es contra Axel Kicillof, pero que es contra la vida de los bonaerenses, ¿cómo pensar que si a eso nosotros le agregamos una disputa interna que busca limar, que en algunos casos incluso se ha utilizado un término que es brutal para la política, como es traidor? Sí. Traidor. Judas. Judas le dijo. Judas, convengamos que después de la fallida experiencia de la fórmula Fernández, claro, porque ha sido una fórmula fallida, porque sin lugar a dudas la crisis del gobierno de Alberto Fernández fue la disputa interna entre él y Cristina. Está claro que Axel, si quiere tener alguna oportunidad, no solamente tiene que tratar de gobernar lo mejor posible la provincia de Buenos Aires, sino demostrar que tiene el pulso suficiente para tomar decisiones por sí mismo. Sí, y también autonomía. Y también autonomía. Exacto. Sí, no ser elegido de ella otra vez. Claro, pero yo estoy convencido, que Cristina es un activo decisivo para las fuerzas populares en la Argentina. Es decisivo en un sentido potente y positivo, pero también puede ser decisivo en un sentido negativo. Entonces lo que necesitamos es que haya un acuerdo genuino que amplifique la fuerza propia y que hoy, si el mejor candidato que tenemos hoy es Axel, que se pueda reconocer esa potencia y darle todo el apoyo posible. Si después se demuestra que emerge, como la Argentina es tan loca a veces, otros liderazgos, será la propia realidad la que lo plantee. Obvio. Pero hoy tenemos una escena, y en esa escena creo que Axel expresa lo mejor de nosotros. Perfecto. Ricardo, te agradezco infinitamente esta conversación que hemos mantenido. Por favor, un abrazo grande. Abrazo grande, muy amable como siempre. Hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era el filósofo Ricardo Foster, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.